El odio y la estigmatización hacia los migrantes solo levanta muros entre las personas y las comunidades. El gobierno de Texas del republicano Greg Abbott ha decidido seguir por la ruta de la intolerancia y la ignorancia. A partir de una filtración se revelan los alcances de una política inhumana y brutal que ha sido desplegada en la frontera. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública citado por el portal de noticias Houston Chronicle, la policía fronteriza de Texas tiene la orden de empujar a migrantes hacia el río Bravo. Sí, así como lo escucho. Esto incluyendo a menores. Vamos a ver la siguiente nota. Deben empujar a bebés y niños y a cualquier persona que intente entrar al estado de vuelta al río Bravo. Son órdenes que hemos recibido. No les pueden dar agua, sin importar el calor. Creo que hemos cruzado una línea hacia lo inhumano. Esto sería parte de los correos filtrados de un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en los cuales se relata que se les dieron órdenes a los agentes estatales y a los guardias nacionales de empujar a migrantes indocumentados, incluyendo niños, niñas y bebés, de regreso al río Bravo e impedirles el ingreso a la Unión Americana. La información ha sido presentada por The Houston Chronicle y San Antonio Express News, reportajes que ya están siendo investigados por las autoridades federales de Estados Unidos. En el documento presuntamente se narra cómo por órdenes del gobierno de Texas, comandado por el republicano y anti-inmigrante Greg Abbott, se han instalado boyas envueltas en púas en las zonas por donde antes cruzaban los migrantes el río Bravo, obligándolos así a cruzar por la parte más profunda e incrementando el riesgo de ahogarse. En los correos filtrados se narra cómo una mujer embarazada quedó atrapada en las boyas en el río, situación que derivó en un aborto. Otro lamentable caso fue el de una niña de no más de 4 años que se desmayó debido al agotamiento que sufrió por las altas temperaturas que están azotando a esta región del país. Además del Houston Chronicle, el periódico Hertz Communications asegura que en las últimas semanas han aumentado considerablemente las lesiones de los migrantes a causa del alambre de púas. Ante esta filtración, el gobierno del presidente Joe Biden ha tenido que fijar una postura. El Departamento de Justicia calificó como preocupantes estos reportes y ya inició una investigación. La portavoz de la Casa Blanca calificó los hechos como aborrecibles, afirmando que violaría incluso los propios valores del país siempre y cuando dicha información sea verídica. I saw these reports, and I think one of the things, and I've been very clear about this, that this governor has done over and over again, is treated this situation that we're seeing at the border in an inhumane way. It is atrocious, the actions that he decides to take. He takes this, instead of dealing with this issue in a way that we can get to a resolution or working together, he turns it into a political stunt, and that's what we have seen. I can't speak to conversations 3 weeks ago with the Mexican government. I don't have any information to share on if that came up in a conversation, but this is not surprising. This is not surprising. Just yesterday, I was asked about abandoning children, migrant children, not offering them water. This is what we see over and over and over again from this Texas governor, from Governor Abbott. El congresista demócrata Joaquín Castro mencionó en una entrevista reciente que el secretario de Estado Antony Blinken le aseguró que la administración del presidente Biden ya se encuentra revisando a fondo esta situación. Por su parte, diversas organizaciones en pro de los derechos de los migrantes, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, han rechazado la postura del gobierno de Texas.
A todo esto, el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Travis Considine, ha negado rotundamente la existencia de una política en contra de proporcionar agua a los migrantes. Sin embargo, no realizó ningún otro comentario sobre la filtración de los correos que hablan sobre expulsarles indiscriminadamente sin importar edad o condición en la frontera. Mientras esto no se aclare, la situación solo revela una vez más la cruel e inhumana realidad que pueden enfrentar los migrantes que cruzan la frontera en busca de un mejor futuro. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó de exterminio esta orden y criticó la política implementada desde luego por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Asimismo, señaló que en el fondo tiene fines electorales, por lo que pidió a los mexicanos que viven en Estados Unidos que se informen para no apoyar a políticos con posturas antimigrantes. Sería pues una barbaridad, es extremo, ¿no? Es inhumano, es de exterminio. No lo creo. No deja de ser propaganda, publicidad. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos antimigrantes, antimexicanos. El gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones, porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado. He estado pendiente y ya le han bajado a eso. Pero el gobernador sí sigue. Y otros sectores, o ellos mismos a través de asociaciones antimigrantes. Y por otro lado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también rechazó que se colocaran boyas en el río Bravo en la frontera de nuestro país. Una medida, señaló, que a todas luces busca criminalizar y perseguir a los migrantes. Esto fue lo que dijo el embajador Ken Salazar. Yo, como lo dije ayer en Laredo, pues no estamos nosotros de acuerdo con lo que está haciendo Texas en el río Bravo. Y a 2 semanas de iniciar su aplicación, la ley SB 1718 de Florida enfrenta su primera demanda federal en la Corte de Distrito Sur de Florida, donde se le acusa que la norma es inconstitucional, además de discriminar y criminalizar a los migrantes. Southern Poverty Law Center, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council presentaron una demanda por considerar que criminaliza a la comunidad inmigrante en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero. La demanda se centra en disposiciones de la sección 10 de la ley. Esta penaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, esto sin inspección federal. Históricamente, a los beneficiarios del programa DACA, conocidos como Dreamers, se les ha prohibido tener trabajos en algunos sectores debido a ciertas disposiciones en las leyes estatales. Ahora, gracias a una nueva legislación en Colorado, los Dreamers podrán ser elegibles para certificarse como policías activos. La ley, que fue aprobada en el Senado, entrará en vigor automáticamente dentro de 90 días. Hay que recordar que el programa DACA, que brinda protección contra la deportación a personas que llegaron a Estados Unidos sin estatus legal antes de cumplir los 16 años y que han vivido en el país de forma continua desde al menos 2007, tiene alrededor de 580,000 beneficiarios activos. El avance de la extrema derecha no solo se ha dado en Estados Unidos, sino también en diversos países de Europa. España está inmersa en un ciclo electoral donde el rostro de odio y la xenofobia es protagonizado por Vox, fuerza política que en los últimos años ha ganado notoriedad así como votos. Vamos a ver. Vox, el rostro de la extrema derecha en España y de abierto rechazo a los migrantes, se ha consolidado como tercera fuerza política del país.
Ahora, frente a los comicios del próximo 23 de julio, podría tener la llave para que el Partido Popular gobierne España o bien incluso pueda llegar al poder. Según las últimas estimaciones, el Partido Popular obtendría 34% de la votación, el PSOE tendría 28%, Vox 13% y Sumar 13%. El Partido Popular se enfrentará al dilema de si llegar o no a la Moncloa de la mano de la ultraderecha de Vox, un partido marcado por su rechazo hacia los migrantes, el feminismo, los miembros de la comunidad LGBTQ, así como al derecho a decidir de las mujeres. Creo que se está produciendo una invasión migratoria en todo Occidente y creo que esa invasión migratoria en gran medida está dirigida. Y está dirigida por oligarquías globalistas muy poderosas y muy bien posicionadas económicamente en connivencia con la ultraizquierda. Nosotros creemos que hay que terminar de una vez por todas con el efecto llamada y que el mundo sepa que quienes quieran entrar ilegalmente en Europa no tendrán ninguna expectativa, ninguna esperanza para vivir tranquilamente en Europa y para poder vivir de las ayudas sociales en Europa. Un partido de corte nacionalista que ha encontrado refugio en una narrativa que busca normalizar la segregación de quienes deciden dejar su lugar de origen, una especie de darwinismo migratorio. Y además, le voy a decir otra cosa, es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuáles inmigrantes vienen, porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición, una cultura, un idioma, una facilidad de integración, que otros que la tienen en menor medida, claro. O sea, que podríamos discriminar por razón de origen. Naturalmente que sí. Razón de origen. Claro. TV Migrante informa. Y justamente para hablar sobre el crecimiento de fuerzas políticas nativistas y que propagan el discurso de odio en Europa, nos conectamos con Alfredo Kramars, investigador y analista internacional. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido a TV Migrante Informa. Me gustaría iniciar preguntándote justamente sobre el avance de Vox en España como partido de ultraderecha, pero también sobre otros partidos políticos en Europa que también son abiertamente xenófobos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Perfecto. Coincido contigo en el análisis de que vamos a un escenario electoral donde lo que parece más razonable es una victoria del Partido Popular, pero que necesite gobernar con un pacto con Vox. Ya veremos en qué condiciones, si es en la inclusión en el gobierno o no, o si hay una sorpresa al final de la campaña. Sabes que las cartas están echadas, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, digamos, todavía hay una expectativa de ver qué se produce, ¿no? El discurso contra migración ha aparecido en la campaña. Yo creo que no ha sido el eje dominante. Creo que ha habido otras preocupaciones que han marcado más la agenda política, pero sí ha estado con un discurso pues siempre en la misma línea, ¿no? El discurso, digamos, de construir un nosotros, una comunidad imaginada que necesita de un otro, ¿no? Un otro que siempre está asociado pues a comportamientos que podamos decir delictivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claramente pues un señalamiento de sobre todo de la inmigración ilegal. Es decir, ha habido mucho énfasis en ese punto. Es verdad que todos los países, digamos, desarrollan políticas para control de inmigración, pero otra cosa es el discurso público. Y Vox es verdad que en determinados momentos de la campaña ha utilizado ciertos hechos para digamos, en una especie de gestión propia de lo que era su discurso en relación con la inmigración, cuando por cierto eran hechos completamente falaces. Asimismo, me gustaría preguntarte, estos discursos políticos que vemos cada vez más frecuentes, hay que recordar desde luego el caso de Donald Trump, como lo hizo en la campaña electoral en 2016 en Estados Unidos, vemos cómo generan un rédito político y sobre todo electoral, es decir, la migración es cada vez más un arma política, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Es decir, estamos empezando a acostumbrarnos a ver a la extrema derecha en las instituciones. Y eso sí que representa una cierta novedad, porque para la derecha liberal y demócrata cristiana en Europa normalmente había una frontera, digamos, que separaba o que buscaba, digamos, una separación radical de lo que era el fascismo, ¿no? Recordemos que también los movimientos antifascistas en Europa también tenían ese perfil que lo integraba, ¿no? Entonces eso sí que representa un cambio de ciclo. Algunos hablan de un giro reaccionario en la política europea. Yo no sé muy bien cómo definirlo, pero digamos que sí que observamos cambios de tendencia, ¿no? Es decir, en un momento determinado pensábamos que por ejemplo, para el Partido Popular sería difícil explicar en las instituciones europeas, en Bruselas, un pacto de gobierno con Vox, pero sin embargo ya hay demasiados ejemplos
que permiten entender que puede ser viable. Y por último, vemos que las coordenadas ideológicas, Alfredo, de los partidos tradicionales de derecha, pues prácticamente están siendo secuestrados por parte de la extrema derecha. ¿Qué análisis y reflexión nos puedes decir de eso? Comparto bastante el análisis, porque yo creo que sí que ha habido una competencia de a ver quién podía decir la barbaridad más fuerte, ¿no? En el sentido en que eran relatos inasumibles en una conversación pública democrática, ¿no? Es decir, ha sido, ya digo, más presente la emoción que la razón. Y es verdad que a la derecha política tradicional, por llamarlo de algún modo, le costaba encontrar su propio espacio frente a esos discursos, ¿no? Es decir, ha buscado en algunos momentos la diferencia y en otros ha caído en las mismas redes de lenguaje, ¿no? Es difícil, ya digo, hacer un diagnóstico general, pero es verdad que estamos viendo esto en demasiados países. Yo creo que la experiencia histórica también juega un papel importante, ¿no? Es decir, hay países que tienen más interiorizados los antídotos, ¿no? Es decir, movimientos de carácter antifascista que han sido parte o han integrado incluso los procesos constitucionales, ¿no? Entonces no son todas las experiencias idénticas. En España tiene un aroma, un aire más, digamos, de carácter nacional católico, por decirlo de alguna forma, con ciertas añoranzas de la etapa preconstitucional. Hay planteamientos de ordenación territorial que había digamos, un momento interesante para lanzarlos y eso lo han aprovechado bien. Es decir, yo buscar también esos tipos de circunstancias que han hecho que este tipo de movimientos resurjan, ¿no? En algunos casos, digamos, con subterfugio y en otros abiertamente en un discurso de odio, ¿no? Y yo creo que sí, como una sociedad libre y abierta tiene que tener mecanismos de defensa para el control de estas situaciones. Y ya digo, más en un mundo como el de hoy, donde todos somos de alguna forma migrantes, ¿no? Un ejemplo, yo soy nieto de inmigrantes, hijo de inmigrantes, casado con una mujer inmigrante y soy inmigrante, o sea, imagínate. Lo tengo todo. Alfredo, muchísimas gracias por estar en TV Migrante Informa. No, para mí ha sido un placer coincidir contigo de nuevo y ya digo, me encanta poder charlar siempre sobre la realidad española con un interlocutor que conoce tanto mi país. Un saludo. Cerca de 1,000 migrantes venezolanos salieron el pasado domingo desde Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con destino a los Estados Unidos, esto en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida, a pesar de las nuevas restricciones migratorias en dicho país. Esta caravana de migrantes es custodiada por unidades de la División de Caminos de la Guardia Nacional, así como por policías de Chiapas. Las tragedias migratorias suceden una tras otra y no se detienen. Lamentablemente, en 2 sucesos simultáneos, el Instituto Nacional de Migración detectó a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en condición de hacinamiento en las cajas de un camión carga tipo Torton y de un tractocamión. De ellos, 39 eran menores no acompañados. El primer caso se localizó a la altura del kilómetro 150 de la carretera Orizaba-Puebla en un operativo de verificación en el que se marcó el alto al conductor de este vehículo Torton, el cual era acompañado por una camioneta blanca. Al revisar la caja de carga, fueron localizados 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. En el segundo evento, se detectó un tractocamión en un camión cercano a Fortín de las Flores, en la autopista México-Veracruz, que al ser inspeccionado se halló en su interior a 196 personas, las cuales refirieron ser extranjeras, pero no pudieron acreditar su estancia regular en el país. Asimismo, el instituto localizó a 206 migrantes que habían sido abandonados por presuntos traficantes de personas en un tráiler cerca de la ciudad José Cardel, en Veracruz. Según el testimonio que las víctimas ofrecieron a las autoridades, los traficantes de personas que los metieron en el camión para así pasar inadvertidos por los controles migratorios, forzaron a los centroamericanos a consumir medicamentos para tolerar el viaje, es decir, prácticamente los drogaron. Guardias fronterizos libios rescataron a decenas de migrantes subsaharianos que, según ellos, fueron abandonados por las autoridades tunecinas en la zona desértica entre ambos países. Así, los dejaron sin agua ni alimentos. El 3 de julio, un enfrentamiento entre migrantes y habitantes de la ciudad portuaria de Sfax
dejó un saldo de un muerto, un tunecino, lo cual desató un estallido de violencia que terminó con la expulsión de cientos de migrantes. Según organizaciones no gubernamentales tunecinas, entre 100 y 150 migrantes siguen atrapados en la frontera con Libia. La Cruz Roja tunecina indicó que dio cobijo a más de 600 migrantes trasladados a la zona desde esa fecha. En este contexto, la Unión Europea y Túnez firmaron un acuerdo estratégico para combatir la migración irregular que prevé el fortalecimiento de los controles fronterizos y el endurecimiento de la lucha contra el tráfico de personas. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha hecho de la represión de la inmigración ilegal una de sus principales prioridades antes de las elecciones previstas para el próximo año. Y es que como parte de los esfuerzos para reducir los costos de alojamiento temporal para migrantes que procesan las solicitudes de asilo, el barco, el BB Stockholm, como si fuera una cárcel flotante sobre el mar, albergará a 500 solicitantes de asilo, cuando esta embarcación solo tiene capacidad para 200. La Secretaría de Turismo de México dio a conocer que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales entre enero y mayo de este año fue de 13.044 millones de dólares. Esto es 14.3% más comparado con el mismo periodo de 2022 y superando también con un 17.7% lo captado los primeros 5 meses de 2019. Asimismo, señaló que con base en los últimos resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el INEGI, entre enero y mayo de 2023, 16.497.000 turistas internacionales ingresaron al país. A su vez, que en el mismo periodo llegaron a México 9.363.000 turistas de internación vía aérea. Esto representa 8.5% más comparado con el mismo periodo de 2022, y que arribaron a los diferentes puertos del país 4.339.000 pasajeros vía crucero. Cabe destacar que de 2018 a 2022 pasamos del lugar 17 al 9 en captación de divisas y del 40 al 28 en gasto per cápita. México se posicionó por 10º año consecutivo como el país de Latinoamérica predilecto de los expatriados para vivir y donde se sienten felices. Esto de acuerdo con la encuesta Expat Insider 2023, donde se deja ver que los profesionales que las empresas envían al extranjero señalan a la nación mexicana en la primera posición en el índice de facilidad para establecerse. Para esto se preguntó a más de 12.000 expatriados de 171 nacionalidades que residen en 172 países o territorios. Como escribió Heráclito, los pueblos deben combatir más por la ley que por las murallas de la ciudad. Los muros no nos salvan. Su única función es proteger los miedos. Dibujan una línea imaginaria entre nosotros y los otros, entre la civilización y la presunta barbarie. Se construyen hacia el interior, creyendo que se pueden cerrar fuera a los demás. En realidad, los prisioneros mentales son los de dentro. Las letras migrantes que acabamos de escuchar son de Irene Vallejo, que se encuentran en su libro Alguien habló de nosotros. México y Brasil guardan una relación por demás estrecha, que data de hace casi 2 siglos. Muestra de ello es la Semana de Cine Brasileño, que en su 7ª edición tiene lugar en la Cineteca Nacional hasta el 27 de julio, en la que los asistentes descubrirán la riqueza de sus pueblos originarios. Tenemos una mirada especial hacia el tema de los pueblos indígenas y de las obras de directoras brasileñas. Es un poco la oportunidad que tenemos para mostrar al público mexicano un Brasil no tan conocido, un Brasil amplio, diversificado, con mucha alegría, por supuesto. Un ejemplo de ello es el establecimiento acordado para implementar en los próximos meses de un sistema recíproco de visas electrónicas para fines de turismo y negocios. Esto como una serie de medidas que faciliten la movilidad y la circulación de su ciudadanía, de manera segura, ordenada y regular entre los dos países.
Hollywood vive momentos de tensión por una huelga que sacude a la industria cinematográfica a la que actores y directores mexicanos se han sumado. Vamos a ver la siguiente nota. It's bullshit. I did not hit her. Nah. Luego de 63 años, la meca del cine se ve afectada por una huelga protagonizada por el sindicato de guionistas, quienes exigen un aumento a los salarios, el pago por el uso de su imagen en televisión y garantías de no reemplazo por la inteligencia artificial. We are the victims here. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. A este movimiento se unió SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande de Hollywood, así como diversas personalidades mexicanas que han logrado trascender las fronteras para cautivar el mundo con su talento. Tal es el caso del actor mexicano Diego Luna, quien se unió al movimiento. Diego se encontraba trabajando en la segunda temporada de la serie Andor, proyecto que protagoniza. Ana de la Reguera, quien ha participado en diversos proyectos estadounidenses como Nacho Libre, Jared Hess, entre muchas más, mostró su apoyo al movimiento a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una historia con la imagen que circula en apoyo a la huelga. Otro de los actores mexicanos que se ha unido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood es Raúl Méndez, miembro del sindicato SAG-AFTRA y quien ha participado en diversos proyectos cinematográficos como Matando Cabos, Kilómetro 31, Demonio Negro, entre muchas más. Y aunque este movimiento se vive específicamente en Estados Unidos, la industria del cine se ve alterada globalmente, incluyendo talentos de otras latitudes. TV Migrante informa. Gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.